a una nueva sesión formativa de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos. Como sabéis, una de las misiones principales de la asociación consiste en impartir formación a nuestros socios y a cualquier persona que esté interesada en la formación de bioética y sobre todo dentro del ámbito sanitario. Por ello, periódicamente organizamos charlas formativas en las que tratamos temas de actualidad que pensamos que pueden ser de vuestro interés y otros temas pues, que vosotros mismos nos habéis sugerido. Hemos hablado de infertilidad masculina, infertilidad femenina, cuidados paliativos. También hemos dedicado una sesión a explicar el rol del farmacéutico católico en la actualidad. Y la última sesión la tuvimos acerca de los usos de los anticonceptivos orales en la práctica clínica. La sesión de hoy podría ser una continuación de la que tuvimos en el mes de febrero, que fue esta de anticonceptivos orales en la práctica clínica. Y lo que vamos a tratar va a ser el tema del posible efecto abortivo de los anticonceptivos. Como ya hemos apuntado, pues en alguna ocasión la razón de ser de la profesión farmacéutica se encuentra en el cuidado del paciente. El farmacéutico en ello pues tiene una misión de acompañar, de cuidar y de aconsejar, y sobre todo en los momentos en los que el paciente es más vulnerable, como puede ser el inicio y el final de la vida. Por eso, en numerosas ocasiones os habéis puesto en contacto con la asociación para consultarnos sobre el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales y su posible efecto abortivo. Es por esto que hoy tenemos con nosotros y tenemos la suerte y el privilegio de contar con un ponente excepcional, don Pau Agullésimo, para tratar este tema. Bienvenido, don Pau. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y por haber accedido a impartir esta charla de formación. Para quien no conoce a don Pau Agullés, don Pau nació en Barcelona, es sacerdote incardinado en la prelatura del Opus Dei, licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona y doctorado en Teología Moral por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Actualmente es profesor asociado de Teología Moral, Bioética en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde ejerce su labor docente en las facultades de Teología y Comunicación, centrado en temas de bioética y de teología moral. También compagina esta labor docente con el rol de director espiritual en el Seminario Internacional de la Prelatura del Opus Dei. Ha sido Visiting Scholar en la Universidad de Navarra y Visiting Research Scholar en el National Catholic Bioethics Center. Está en el comité científico, en el comité de redacción y colabora en algunas revistas y recursos del ámbito de la bioética y de la teología moral. Ha publicado numerosos escritos, libros y artículos. Aquí os vamos a dejar pues, unos cuantos que están como más íntimamente relacionados con el tema que vamos a tratar hoy. Por ejemplo, tenemos el libro de la objeción de conciencia farmacéutica en España, otro también muy interesante sobre ética de la investigación biomédica, trasplantes, vacunas y embriones. Algunos artículos, como el ya conocido por muchos de nosotros, el efecto abortivo de los anticonceptivos hormonales, una revisión. Otro sobre aspectos éticos del uso del diumirena en el tratamiento de la hemorragia menstrual severa. Y ha colaborado también en obras colectivas, voces de diccionarios, recensiones y otras publicaciones. Es también, o ha sido también director de 15 tesis doctorales sobre temas de bioética y teología moral. Muchísimas gracias, don Pau, y bueno, pues cuando le parezca podemos empezar con la sesión. Muy bien. Voy a ver si logro conectar la presentación. Esperemos que sí. Ahí está, ¿no? Sí. ¿La están viendo? Espero que sí. Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Bueno, el que está agradecido en realidad soy yo, de que me hayan invitado. Realmente como farmacéutico que soy, ya hace unos años que hice la licenciatura y después ya enseguida me dediqué a la teología, pero bueno, sigo de alguna manera vinculado con mi profesión, con mi background profesional y también como profesor de ética, ¿no? Pues yo creo que este tema, que bueno, pues para mí eso, ¿no? Pues una suerte que me inviten gente como ustedes, ¿no? Comprometidas con la dimensión ética del ejercicio de la profesión, de mi misma profesión, ¿no? Bueno, y me han pedido que
que introduzca un tema sobre el que tengo un artículo en realidad, que es el efecto interceptivo de los anticonceptivos, que es el que he presentado aquí. Quería empezar con una introducción. A ver si logro pasar diapositiva. Ahí está. El objetivo de la sesión de hoy es triple, ¿no? La tercera parte voy a ver si tengo tiempo o dónde llegamos, pero las dos primeras sí que me gustaría abordarlas. Y la primera es la exposición del mecanismo de acción de los anticonceptivos más usados. Y aquí quería introducir los términos de anticoncepción e intercepción tal como son entendidos hoy. Después, una valoración ética del recurso a estos anticonceptivos. Desde el punto de vista, yo creo que esto es muy importante, del respeto al embrión. Porque yo creo que es importante porque no estamos hablando no estoy haciendo una valoración moral de la anticoncepción como tal. Yo creo que se asume bueno, al menos siendo sacerdote católico y profesor de teología moral, pues que me opongo a la anticoncepción como tal. Pero sí que en esta sesión quería centrarme en la defensa de la vida del embrión, el respeto al embrión, no tanto en la anticoncepción, sino más en la vida del embrión. Y después, si nos da tiempo, pues quería también tratar algunos elementos para la valoración ética del uso de algunos de estos anticonceptivos en terapia. Lo que pasa es que esto ya, como ya fue tratado por lo que he oído en la última sesión que tuvieron, pues quizá lo dejaremos o pasaremos por encima y veremos. Si es de interés, podemos entrar también en la fase de discusión. Muy bien, pues como introducción quería presentar el concepto de intercepción. Muy probablemente ustedes ya, lo que voy a explicar, ya lo dominan, ustedes ya han oído hablar de este tema, pero me parecía importante para poner de alguna manera el marco de dónde nos situamos cuando hablamos del papel abortivo de los anticonceptivos, ¿no? Hormonales o el dispositivo intrauterino, etcétera. ¿Qué es lo que entiende hoy la sociedad como aborto y qué es lo que entiende como anticoncepción? Creo que es muy importante. Tradicionalmente, podríamos decir que la gestación o el embarazo designaba de alguna manera el proceso que tiene lugar en el seno de la mujer desde el momento en el que concibe hasta el momento del nacimiento, ¿no? También creo es la definición más intuitiva que tenemos de gestación o de embarazo. Efectivamente, se define gestación, siempre se ha definido como un estado de la madre. De hecho, en italiano, para decir gestación también o embarazo, se puede decir maternità, que significa maternidad, lo cual deja muy claro que es un estado de la madre. Esto es importante para la redefinición que veremos a continuación. Claro, esta definición de gestación dejaba muy clara qué era el concepto de aborto y cuál era el concepto de anticoncepción. Cuando de alguna manera se prevenía el encuentro de los gametos, pues está de una manera voluntaria y poniendo los medios que fueran, pues estaba hablando de anticoncepción. En cambio, cuando se eliminaba la vida ya suscitada, la vida humana suscitada desde el momento de la concepción, desde el momento de la fecundación, todos los científicos están de acuerdo en que el embrión o el cigoto como organismo unicelular es un ser humano ya, ¿no? Cuando se trata de procreación humana. Pues la eliminación de este embrión o desde el primer momento, desde el momento de la fecundación, entre el momento de la fecundación y el nacimiento, se llamaba aborto. En los años 70, el Comité de Terminología de la American College of Obstetricians and Gynecologists adoptó, siguiendo unas exigencias de lo que podríamos llamar unas perplejidades que surgieron a partir del boom de la procreación artificial, ¿no? Que tuvo lugar en el mundo, pues se dieron cuenta de que quizá el embarazo no podía definirse más como se definía hasta ese momento, por lo que ellos llamaron el criterio de viabilidad. Este criterio lo que define es que un embrión puede sobrevivir fuera del cuerpo de la madre más o menos un par de semanas, el mismo tiempo que sobreviviría desde la fecundación hasta la implantación. Entonces, lo que se dieron cuenta es que si definían la gestación o el embarazo como, lógicamente, de nuevo, ¿no? Como un
un estado de la mujer, una condición de la mujer, tendrían que darse cuenta de que entonces hay una etapa del embarazo natural que se comparte con una etapa de el suscitar una nueva vida in vitro, que sería esas 2 semanas que puede pasar el embrión en un tubo de ensayo o en un cultivo hasta que o es transferido en el cuerpo de la madre o es congelado. Entonces se dieron cuenta de que, claro, tendrían que hablar si la gestación es el estado de la madre que lleva dentro o de quien es el portador de un embrión desde el momento de la fecundación hasta el momento del nacimiento. Tendrían que reconocer que hay embarazos o gestaciones in vitro también, y esto no podía ser, ¿no? Porque es una condición de la madre de nuevo. Entonces lo que hicieron fue modificar la definición de gestación y pasar a definirla como algo que designa el estado de la madre que tiene dentro el proceso de desde el momento o el tiempo que transcurre desde el momento de la implantación hasta el momento del nacimiento, porque esto, ¿no?, sí que es un periodo de tiempo que solo puede ocurrir en el seno de la madre. Bien, entonces, claro, con el cambio de la definición de gestación hubo que adoptar también un cambio de la definición de aborto, y entonces empezaron a definir el aborto como, lógicamente, la interrupción de la gestación o la interrupción del embarazo. Y entonces, si se tomaba, ¿no?, la decisión de seguir con la definición tradicional de anticoncepción, o sea, la prevención del encuentro entre los gametos como fruto de una relación sexual, se dieron cuenta de que quedaba un periodo de tiempo de vida del embrión en la reproducción natural dentro del cuerpo de la madre que no tenía que interrumpir esa vida o eliminar esa vida en el periodo que va entre la fecundación y la implantación se había quedado sin una terminología, porque no podía llamarse aborto y no podía llamarse tampoco anticoncepción en el sentido tradicional de la palabra. Entonces se preguntaron, ¿cómo llamamos a eso? ¿Cómo llamamos a eso? Entonces lo que decidieron es agrandar el concepto de anticoncepción. Entonces ahora mismo la sociedad, sea tanto la sociedad científica como la sociedad también legal, ¿no?, o sea, en el derecho y en la ciencia, se llama anticoncepción como la interrupción del proceso previo a la fecundación como fruto de un acto sexual, de una relación sexual, o también la interrupción del proceso que va desde la fecundación hasta la implantación. ¿De acuerdo? O sea, tiene 2 momentos. Hemos agrandado el concepto de anticoncepción y ahora puede haber una anticoncepción que es una prevención de una fecundación y otro tipo de anticoncepción que es la prevención de la implantación del fruto de la concepción en el útero de la madre. Bien, hubo algunos autores que no les gustó nada todo esto y entonces decidieron adoptar una terminología nueva y entonces, sobre todo, buscando una manera de definir de una manera clara y distinta y no relacionada con las definiciones tradicionales cómo llamamos a la eliminación de una vida humana. Entonces adoptaron la opción de llamar contragestación a lo que la sociedad de hoy, repito, ¿no?, tanto en la ley como en la ciencia, llama aborto, que es la interrupción de la gestación, como la interrupción del proceso que hay entre la implantación y el nacimiento, le llamaron contragestación o aborto, tal como se entiende hoy, ¿no? Y en cambio, a la eliminación de una nueva vida humana antes de la implantación, que en la sociedad se llama anticoncepción, empezaron a llamarlo, tomaron la opción de llamarlo intercepción o antiimplantación. La verdad es que esta terminología no se usa muchísimo hoy en día, pero sí que hay cada vez más autores que optaron por llamar intercepción a la anticoncepción que elimina un ser humano, que elimina una vida humana. Y al aborto sí que todo el mundo le llama aborto, con lo cual eso siempre abre una cuestión
de si tendríamos que seguir llamando, porque bueno, al menos al menos yo, ¿no?, que me dedico a esto, cuando examino la terminología que usa el magisterio de la Iglesia, por ejemplo, para hablar de aborto se refiere a aborto como la definición tradicional. Lógicamente, para decir que es la eliminación de una vida humana y que no tendría que hacerse. Entonces, esto, que no habría que eliminar vidas humanas, podemos estar de acuerdo. El problema es cuando llamamos a aborto a lo que la sociedad no entiende como aborto. Entonces, ahí hay un problema de desinformación en la cual quien sale desacreditado habitualmente es la Iglesia y no los científicos que la usan o los médicos que usan la definición tradicional la definición nueva, perdón, de anticoncepción, la definición nueva de aborto como la definición nueva de gestación, ¿no? Entonces yo creo que se podría adoptar perfectamente. Bueno, la verdad es que se han jugado muchas batallas con mucha terminología, ¿no? Pero en esta en cuestión yo creo que podríamos adoptar la terminología que hoy en día se entiende. Por ejemplo, cuando salió la píldora del día siguiente en Italia, lógicamente salió una ley, como también salió en España en su día, ¿no?, según la cual los farmacéuticos tenían que dispensarla cuando le fuera requerida. Entonces salió una notificación o un comunicado de los farmacéuticos católicos italianos en los que dijeron la píldora al día siguiente puede ser abortiva y por eso no la vendemos, ¿no? Por eso queremos objetar en conciencia a venderla. Bueno, pues esto no lo entendió la sociedad. No fue un mensaje adecuado porque nadie dentro del mundo de la ley y dentro del mundo de la ciencia estaba dispuesto a aceptar que la píldora del día siguiente es abortivo, visto que no tiene ningún efecto desde que el embrión está implantado, o al menos es lo que parece, aunque se sigue estudiando, ¿no?, el mecanismo de acción de la píldora del día siguiente. Con lo cual, los farmacéuticos católicos quedaron automáticamente desacreditados, ¿no? Y ese es un problema. Yo creo que el mensaje tendría que haber sido más bien que la píldora del día siguiente puede eliminar un embrión después de la fecundación antes de la implantación y eso no queremos venderlo. Y si quieren, pues se puede usar el término intercepción o incluso uno de los mecanismos de acción anticonceptivos de la píldora del día siguiente es eliminando un embrión de hecho. Ese sí que habría sido, a mi parecer, un buen modo de presentar el dilema con el que se encontraban muchos farmacéuticos, no solo católicos, sino muchos otros. Bueno, quería introducir este tema con toda esta terminología porque me ha parecido que era interesante para introducir la cuestión. Partiendo de lo que acabo de decir, lógicamente entonces la intercepción es una forma de anticoncepción. Si uno mira no me acuerdo cómo se dice en español, ¿no?, pero los prospectos, ¿no?, de los medicamentos que claramente pueden actuar eliminando un embrión antes de la implantación o previniendo la fecundación por una prevención del encuentro entre los gametos, pues lo que dicen es eso, son anticonceptivos, por ejemplo, incluso el dispositivo intrauterino. Si uno busca en Google cuál es el mecanismo anticonceptivo más eficaz, pues sale que es los dispositivos intrauterinos, cuando tradicionalmente de lo que se ha hablado cuando se hablaba de ellos era de un medio abortivo. Ahora quizá, pues de nuevo con el mismo discurso de antes, no convendría llamar más abortivo al dispositivo intrauterino. Yo creo que cabría decir que puede actuar previniendo la fecundación o eliminando el embrión antes de ser implantado. ¿Por qué? Porque lo que hemos llamado intercepción, la sociedad lo entiende como una forma de anticoncepción. Bien, dicho esto, desde la perspectiva que les he presentado en la introducción del respeto a la vida del embrión, creo que es muy importante establecer de alguna manera qué efecto interceptivo tienen los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque desde el momento que se llaman anticonceptivos, la industria farmacéutica en general ha dejado de interesarse en cuál es el mecanismo de acción a través del cual el efecto final de tomar un medicamento para no tener un hijo como consecuencia de un acto sexual, de una relación sexual, el efecto final es simplemente que no aparece el hijo, o sea, que no hay una gestación, que no se implanta. Con lo cual, cada vez les importa un poco menos si realmente el mecanismo de acción es, por ejemplo, anovulatorio o el mecanismo de acción es
eliminatorio de eliminación de un embrión que ya está formado antes de la implantación. Bien, pues esto es lo que quería yo presentar en el día de hoy. Vamos a ver si logro pasar la diapositiva. Eso es. Bien, ahora quería presentar los principales anticonceptivos, ya los conocen probablemente todos. Los más conocidos son los preparados combinados, que es la famosa píldora, ¿no? Tal como pues, vulgarmente se le llama, que son los que están compuestos de dos hormonas, de los estrógenos y de los progestágenos. No solo existe la píldora, sino que hay muchos otros, ¿no? Anillos vaginales, parches transdérmicos y también otros. Otro tipo de anticonceptivos hormonales son los preparados a base de progestágeno solo. Los que se toman oralmente se llaman la mini píldora, no porque sea más pequeña, como saben bien, sino porque solo tiene un tipo de hormona, ¿no? Que son los progestágenos. También algunos implantes subcutáneos y creo que la mayoría, si no todos los preparados inyectables son también de progestágeno solo. Y después, como les he dicho antes y como conocen bien, pues también son llamados anticonceptivos los dispositivos intrauterinos, aquellos que tienen la espiral de cobre y aquellos que tienen los depósitos de progestágeno, microdepósitos de progestágeno a través del cual van liberando pues el progestágeno de modo local en el útero y a través del útero al cuello del útero. Muy bien. Y vamos a examinar, bueno, pues cómo actúan estos preparados, ¿no? Como saben bien, bueno, el principal mecanismo de acción o el principal componente que otorga la acción farmacológica a los preparados combinados es el progestágeno, que sobre todo es anovulatorio, pero también tiene otros efectos como veremos. ¿Para qué sirve el estrógeno en estos preparados combinados? Pues por un lado para potenciar el efecto anovulatorio del progestágeno y por el otro lado también para estabilizar el endometrio previniendo hemorragias e irregularidades en el ciclo. Pues para eso está la componente de estrógeno. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos combinados? Yo todo esto voy a pasar un poco por encima, iré un poco rápido para, bueno, pues para poder lograr el objetivo que me había propuesto para esta sesión. El principal mecanismo de acción se podría decir de los preparados combinados, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva de estrógeno y progestágeno, es la inhibición del eje hipotálamo hipofisario ovárico. Y eso genera anovulación. Bueno, aquí he puesto esto, pero creo que no, tampoco, bueno, ya lo conocen, ¿no? O sea, lo que se provoca es una inhibición del crecimiento de la hormona luteínica y del estradiol, de tal manera que también de la hormona estimulante del folículo, como consecuencia de las otras, de manera que no se da la ovulación cada mes, ¿no? Pero bueno, esto pasamos por encima y quizá hacer mención solo al hecho de que son anovulatorios. Un segundo mecanismo de acción que se ha postulado para estos preparados y que es conocido también es la alteración del moco cervical, de tal manera que dificulta el ascenso de los espermatozoides hacia el lugar de encuentro con el óvulo, que es la zona distal de la trompa de falopio. Bien. Un tercer mecanismo de acción es que producen, por acción hormonal también, producen una modificación endometrial, de manera que, por una serie de mecanismos que no voy a explicar, que hacen que el útero sea hostil a la implantación de un embrión. ¿Por qué? Porque no está en las condiciones adecuadas para recibir a un embrión que se ha formado y ser implantado. De hecho, efectivamente, si se inhibe la ovulación, lo que se está logrando también es que no haya una condición progestagénica en el útero. Bien, un cuarto mecanismo de acción es la alteración de la motilidad de las trompas de falopio. Esto sobre todo tiene como consecuencia que se altera el transporte se alteraría, pongamos, ¿no? como condicional, ¿no? El transporte de un eventual embrión formado hacia el útero. Bien, claro, aquí la gran cuestión para saber el efecto interceptivo de estos preparados sería analizar de alguna manera cuál es el efecto, o sea, cuál es la efectividad
de los dos mecanismos de acciones que serían estrictamente anticonceptivos en el sentido tradicional de la palabra. Estos dos, el mecanismo de acción 1 y el 2 que he puesto aquí en la diapositiva, son los que serían estrictamente anticonceptivos, ¿no? Estrictamente anticonceptivos. En cambio, los otros, pues, bueno, pues solo tendrán acción en el caso de que los dos primeros no entren en acción, porque de hecho el útero hostil a la implantación solo tiene relevancia si de hecho hay algo que vaya a implantarse, con lo cual eso asume que ha tenido que fallar el mecanismo anovulatorio y el mecanismo de dificultar el ascenso de los espermatozoides hacia la zona de la fecundación, ¿no? Lo mismo con la alteración de la motilidad de las trompas, que algún autor dice que podría dificultar también el ascenso de los espermatozoides, pero esto no está muy claro, ¿no? Porque de hecho la especie de peristaltismo que se da en las trompas de Falopio es siempre hacia abajo, ¿no? Haya o no espermatozoides intentando subir, con lo cual una alteración lo único que hará en realidad es dificultar el transporte del embrión. Bien, con lo cual lo que yo me proponía, sobre todo cuando me puse a estudiar estos anticonceptivos, era dilucidar qué contribución al efecto final de los anticonceptivos combinados es atribuible a dos fenómenos, ¿no? Lo que se sabe a ciencia cierta es la eficacia final de los anticonceptivos combinados y también de los anticonceptivos de solo progestágeno, etc. De lo otro ya hablaremos, ¿no? La eficacia final es que tiene un 92% de eficacia, con lo cual un 8% de las mujeres que toman habitualmente los anticonceptivos combinados quedan embarazadas, ¿no? Como embarazo entendido como se entiende hoy, o sea, que experimentan una implantación en el útero, ¿de acuerdo? En cambio, el 92% de las mujeres que acuden a esta anticoncepción no experimentan un embarazo. Con lo cual, lo importante sería ver qué contribución al efecto final de estos anticonceptivos es atribuible, por un lado, a los efectos estrictamente anticonceptivos en el sentido tradicional del término, o sea, a la anovulación y a la alternación del moco cervical, ¿de acuerdo? Y qué contribución al efecto final de los anticonceptivos o al efecto final de que como consecuencia de una relación sexual no haya un niño, qué contribución aportan otras causas, como el índice de fecundabilidad natural, el índice de pérdida espontánea preimplantaria, etc. Una vez descartados estos dos efectos, lo que tendríamos es, lo que lograríamos es saber qué porcentaje de mujeres que acuden a esta anticoncepción no quedarían embarazadas solo como consecuencia de efectos antes de la fecundación, ¿no? De efectos preconceptivos, anticonceptivos en sentido tradicional, ¿no? Bueno, para llegar a esta respuesta, después lo que habría que hacer, lógicamente, es comparar los datos que obtendríamos teóricamente, los datos que nos ofrece la estadística, con los datos reales del número de embarazos no deseados, entre comillas, que hay como consecuencia de o que siguen al recurso habitual a estos anticonceptivos. Bien, bueno, en el cálculo de los mecanismos de acción de estos preparados tuve que innovar un poco, la verdad, porque no encontré ningún estudio que tuviera en cuenta elementos que yo consideraba que eran muy importantes para llegar a una conclusión en este sentido, ¿no? Lo primero que habría que ver, lógicamente, es el número de ovulaciones, que tienen lugar a pesar de tomar los anticonceptivos combinados. Se sabe que no todas, si de hecho el 8% de las mujeres que toman los anticonceptivos combinados quedan embarazadas, significa que ha habido ovulaciones, ¿no? Con lo cual se sabe que hay lo que se llama escape ovulations, ¿no? Que hay ovulaciones que se dan a pesar del recurso a estos anticonceptivos, ¿no? Bien, lo siguiente que habría que ver es, a partir de estas ovulaciones, qué nos dice la ciencia y la estadística
acerca de en condiciones normales, en condiciones naturales, cuántas de las ovulaciones, teniendo relaciones sexuales normales, etcétera, incluso en condiciones óptimas e ideales, cuáles de estas ovulaciones terminan de hecho en una fecundación. Y esto se llama índice de fecundabilidad natural. Entonces se verá que efectivamente no todas las ovulaciones terminan en una fecundación, sino un porcentaje elevado, pero no todas, ¿no? Bien. Lo tercero que habría que analizar es efectivamente cuál es la efectividad de la modificación del moco cervical a través del recurso a los preparados combinados, ¿no? La píldora estroprogestínica, estroprogestagena, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo lo que sea o anovulación o efectividad crear unas condiciones del moco cervical que lo hagan impermeable al ascenso de los espermatozoides, esos serán efectos estrictamente anticonceptivos, ¿no? En sentido tradicional del término. Bien, una cuarta cosa que hubo que analizar fue el factor de pérdidas espontáneas preimplantación que se da en condiciones normales, ¿de acuerdo? Que también es muy importante para descartar un posible efecto antiimplantatorio de estos anticonceptivos. O sea, para ver qué efecto antiimplantatorio o interceptivo tienen estos anticonceptivos, hay que descartar todo lo que no sea ese efecto. Bien. Lo que tenemos como resultado de todos estos cálculos, les voy a ahorrar la manera bueno, pues los resultados que obtuve y la manera con que realicé estos cálculos, pero lo que tendríamos es una estimación del número de potenciales embarazos que podrían darse en el mejor caso de un efecto anticonceptivo, en el sentido tradicional del término, y sin tener en cuenta cualquier efecto interceptivo, o sea, cualquier efecto entre la fecundación y la implantación en el útero. Bueno, espero que me estén siguiendo hasta ahora, porque ya sé que las cosas que digo son un poco técnicas, pero bueno, llegaremos a una comprensión más completa de todo esto, ¿no? Bien, una vez una vez hemos llegado a un cálculo estadístico de potenciales embarazos, lo que hay que hacer lógicamente es contar con el dato que sí que ofrece la ciencia de los embarazos reales o embarazos no deseados que se dan durante el recurso a estos anticonceptivos. Cuando comparamos estas dos cifras, lo que tendremos es el número de embarazos que se han prevenido por efecto interceptivo, por efecto después de la fecundación y no causado por fenómenos normales. Por eso hemos tenido que meter ahí el índice de fecundabilidad natural y el factor de pérdidas espontáneas, ¿no? Porque teníamos que excluir todo lo que fuera pérdida por efecto interceptivo, ¿de acuerdo? Como consecuencia del recurso a estos preparados. Bien, el número de escape ovulations, bien, la bibliografía no es muy unánime en todo esto, aunque la literatura científica creo que más fiable sitúa el número de escape ovulations, o sea, de ovulaciones que tienen lugar a pesar del recurso a estos anticonceptivos combinados, en un 10% más o menos. Bien, hay muchos preparados de muchas dosis distintas y de muchos componentes hormonales distintos, pero bueno, yo quise llegar a un número bastante consensuado, a una proporción bastante consensuada de ovulaciones que tienen lugar a pesar del recurso a estos anticonceptivos, y la cifra a la que llegué era más o menos al 10%. El índice de fecundabilidad natural, o sea, el número de ovulaciones que en condiciones ideales, o sea, de tiempo, etcétera, como consecuencia de una relación sexual terminan en embarazo, en condiciones ideales de fertilidad de la mujer y del hombre, etcétera, y de condiciones, etcétera, es del 70%, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque lo que está claro es que de esos
10 óvulos que se forman cada 100, o sea, que se expulsan cada 100 a pesar del recurso a los anticonceptivos, no todos, si llegan los espermatozoides, no esos 10 serán fecundados, sino como mucho el 70%. Pero, claro, tenemos que descartar también la efectividad de la modificación del moco cervical, que yo creo que aquí hay bastante consenso en la literatura, si no recuerdo mal, en el hecho de que más o menos un 75% de las veces hay una prevención efectiva del ascenso de los espermatozoides hacia el lugar de la fecundación por un espesamiento del moco cervical. Y después había que aplicar también el factor de pérdidas espontáneas preimplantación. Efectivamente, no todos los embriones que se forman como consecuencia de una fecundación natural llegan en condiciones al útero para ser implantados, ¿no? Y de hecho lo que se ha visto es que más o menos un 20% de las fecundaciones naturales se pierden de modo espontáneo. Creo que este era también un factor importante a tener en cuenta. Bien, bueno, aquí para serles honrado, ¿no? Hace no mucho tiempo, hace un año o así, me escribió una autora portuguesa que había hecho un estudio y que ya no estaba completamente de acuerdo con ese 10% de escape of violations. Ella también había estudiado, decía, ¿no?, que había estudiado parte de la literatura científica que yo había estudiado y llegó a una conclusión distinta, que no era una conclusión clara, sino que era una conclusión variable. Pero bueno, también me reconoció que establecer en ese 10% el número de escape of violations era una cifra bastante sensata, ¿no?, que es lo que permite hoy en día concluir la literatura disponible, que no es es difícil, ¿no?, el estudio de estas cosas. Bien. Dicho esto, claro, nos tocaba ya restar al número de potenciales de embarazos el número de embarazos reales para saber qué número de embarazos, qué número de no embarazos, podríamos decir, es atribuible a un factor antiimplantatorio o interceptivo consecuencia del recurso a los anticonceptivos, ¿no? A la conclusión que llegamos en nuestro estudio era que el índice de intercepción o de antiimplantación de los preparados combinados de estrógeno y progestágeno era de una pérdida embrionaria provocada por el anticonceptivo, directamente provocada por el anticonceptivo, cada más o menos 11 años de uso continuado. ¿De acuerdo? Lo cual efectivamente es un efecto interceptivo o un efecto de eliminación de un embrión, ¿no? Siempre hablando, como les he dicho en la introducción, ¿no?, hablando desde la perspectiva de la protección al embrión, ¿de acuerdo? O sea, no me meto en una valoración de lo que es la anticoncepción como tal, sino de la protección que merece el embrión, ¿no?, como un ser humano en los primeros estadios de su desarrollo. Bien, el hecho es que en el recurso a los preparados combinados se corre el riesgo de provocar una pérdida cada 11 años de uso continuado, lo cual es un dato estadístico, pero nos puede ayudar a sacar una valoración ética. Bien. Una pérdida cada 11 años de uso continuado, hay que decir que desde el punto de vista estadístico es una probabilidad muy remota y también es incierta por el hecho de que es un resultado estadístico, no es empíricamente demostrable. Como saben, no hay pruebas que demuestren el embarazo antes de la implantación, ¿no?, aunque se están haciendo estudios acerca de un factor que se llama Early Pregnancy Factor y cosas así que indicarían la presencia de un embrión antes de la implantación, pero ahora mismo no hay. Hay que esperar a la implantación para que se encuentren indicadores del embarazo. Entonces, por eso es incierto, porque no hay manera de saber, ¿no?, cuándo se perdió un embrión o cuándo no se perdió. Entonces, este resultado es un dato estadístico que, dicho sea de paso, estadísticamente es remoto y es incierto. Desde el punto de vista ético, o sea, desde el punto de vista
de la intencionalidad, de la voluntariedad anticonceptiva de la mujer que acude a estos preparados, de la pareja que decide acudir a estos preparados eventualmente, y del médico que los prescribe, la intencionalidad de estas personas, como es un evento tan remoto y tan fortuito, la intencionalidad de estas personas creo que no tiene por qué incluir como consecuencia previsible o prevista la eventualidad de una pérdida embrional, ¿no? La eventualidad de una intercepción o de un, bueno, si quieren llamarlo, un aborto en el sentido tradicional del término, de una pérdida de un embrión, ¿de acuerdo? También porque es cierto que pocas mujeres continúan ininterrumpidamente el uso de estos anticonceptivos durante el tiempo que se requiere para que se den las condiciones de probabilidad. Todo esto son probabilidades, son estadística, ¿no? Para que se den las condiciones de probabilidad para que se dé un evento interceptivo. Bien. Efectivamente me doy cuenta de que lo que acabo de decir no es un dato definitivo, porque si efectivamente estamos hablando de datos estadísticos, de que se pueda perder un embrión cada 11 años, efectivamente podría darse o en el primer mes o nunca, ¿de acuerdo? O sea que, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de un análisis ético es una eventualidad muy remota, ¿no? Muy remota. Bien. Con lo cual creo que se puede, bueno, sí, creo que es tan remota de hecho, también por lo que he dicho, ¿no? de que pocas mujeres continúan, ¿no? el recurso. De hecho, estuve leyendo hace poco datos sobre la continuidad del recurso a los anticonceptivos orales y a los anticonceptivos combinados y más aún a la minipíldora por parte de mujeres en todo el mundo. Bueno, estaba descrito que muy pocas continúan, o sea, mucha gente emprende este camino y muchas lo dejan en menos de 5 años, ¿no? Después otras muchas se suman, pero muy poca gente, que es lo que nos interesa a nosotros, ver cuál es el uso continuado para ver si se dan las condiciones de probabilidad para que haya una pérdida embrionaria. Bien. Sí que es cierto que muchas mujeres, ¿no? acuden a esta anticoncepción. Yo creo que está en torno a 200 millones de mujeres en el mundo, ¿no? que acuden a la píldora combinada, ¿no? La píldora anovulatoria combinada. Bien. En cualquier caso, se podría decir que desde un punto de vista ético se podría dar al recurso a la anticoncepción combinada una misma valoración ética que a la que merece la anticoncepción en sentido estricto, ¿no? Por ejemplo, el recurso al preservativo, etc. Un método anticonceptivo que sea realmente y solo anticonceptivo. ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo se puede decir, lógicamente, para los medios terapéuticos que actúan de este modo, ¿no? De esto, claro, acabo de enterarme de que hablaron el otro día en el último seminario, en la última sesión que tuvieran formativa, hablaron del recurso a medios que tienen como consecuencia, quizá no querida, la esterilización temporal de la mujer, buscando un efecto terapéutico distinto bueno, pues, lo que se busca es algo distinto que la anticoncepción como tal, ¿no? Claro, era legítimo preguntarse si, pues, por ejemplo, para la regularización de un ciclo, si es éticamente legítimo o lícito acudir a preparados combinados si tuvieran un efecto interceptivo muy elevado. Pues eso es una pregunta que habría que hacerse y que, bueno, y lo que estamos viendo como resultado de los estudios que, bueno, al menos de los que yo hice, y creo que están bastante al día, no he leído, no he dado con otros estudios así más recientes, aparte del que les digo de esta doctora portuguesa que habla en un sentido distinto, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar rápidamente al estudio de los preparados de progestágeno solo. Bien, es conocido que la remoción de la carga estrogénica en los preparados combinados, dando lugar a preparados de progestágeno solo, era conocido
que perdía el papel reforzador de la anovulación que ofrecía el estrógeno, ¿no? Entonces, para establecer el efecto antiimplantatorio e interceptivo de estos preparados, lo que yo hice fue seguir el mismo recorrido que había hecho con los preparados combinados, ¿de acuerdo? Y de hecho, el único dato que cambiaba respecto a los que los he ofrecido con la anticoncepción combinada era el número de escape ovulations, porque de hecho tiene un poder mucho más bajo de prevención de la ovulación. O sea, tiene un efecto anovulatorio mucho más bajo el anticonceptivo de progestágeno solo. Y lo que se ha visto es que más o menos un 50% de las mujeres que acuden a estos preparados ovulan, ¿no? O un 50% de las veces de los meses hay ovulación, ¿no? Se puede decir de las dos maneras. Bien, siguiendo todo el mismo recorrido que he hecho con los anticonceptivos combinados, tenía dos resultados. El primero era que el índice de intercepción para la mini píldora era, lógicamente, al darse muchas más ovulaciones en el recurso a la mini píldora, tenemos mucho más efecto antes de la implantación. ¿Por qué? Porque el efecto final es el mismo, ¿no? Es que solo hay un 8% de embarazos no deseados, ¿de acuerdo? El efecto final es el mismo, con lo cual tenía que haber más efecto post-ovulación, o sea, post-fertilización. Con lo cual, con el recurso a la mini píldora, que es la píldora de progestágeno solo, se dan estadísticamente casi 7 pérdidas en 8 años. O sea, se puede dar casi una pérdida embrionaria cada año, ¿de acuerdo? Y esto es un resultado muy consistente desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético también. En el recurso a los implantes subcutáneos, por una serie de motivos que no voy a decir, el resultado es muy parecido, pero cambiaba ligeramente. Y con los implantes subcutáneos de solo progestágeno, el resultado que encontré en la bibliografía es que se podían dar casi 8 pérdidas embrionarias en 8 años. O sea, que se podía dar una pérdida o una eliminación interceptiva de un embrión cada año, ¿no? Las mujeres que acuden a estos preparados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, pasando a una valoración ética, es evidente que el efecto interceptivo es significativamente elevado para estos preparados, ¿no? Cambia bastante respecto al recurso a los preparados combinados de estrógeno y progestágeno. Si hay un uso continuado, y no hablo ya de 11 años como estábamos hablando antes, sino que de 4 o 5 años, estadísticamente es muy probable que haya habido pérdidas embrionarias provocadas por el recurso a la anticoncepción de solo progestágeno, ¿de acuerdo? Y esto, lógicamente, tiene repercusiones en el campo de la ética, ¿no? La valoración ética, la valoración moral será más grave que la de la anticoncepción stricto sensu, que es la que habíamos dicho que merecían los preparados combinados. De tal manera que efectivamente uno tendría que decir, podemos decir a una señora que está acudiendo a la anticoncepción de solo progestágeno que está abortando. Pues no se puede afirmar eso. ¿Por qué? Porque no se puede saber a ciencia cierta. No hay una técnica que permita saber si ha abortado o no. Sabemos lo que nos ofrece la estadística, sabemos lo que nos ofrece en términos de probabilidad los datos estadísticos, ¿no? Aunque efectivamente, o sea, lo que sí podemos saber es que es muy probable que haya habido eliminaciones embrionarias, ¿no? Como consecuencia del recurso a estos preparados. Aquí ponía esto de que tenemos hoy en día un problema de la ignorancia, efectivamente, igual que ocurre con el dispositivo intrauterino, cuando se pregunta a un médico qué mecanismo de acción tiene, o se mira el prospecto mismo de estos preparados, tienen los preparados de solo progestágeno, lo que se dice es que es un medio estrictamente anticonceptivo. Y hay veces que sí que se extienden un poco más, ¿no? Y dicen, es anticonceptivo por prevención del encuentro entre los gametos, por efecto anovulatorio o por efecto de espesamiento del moco cervical, o por prevención de la anidación o de la implantación de un eventual embrión formado
en el útero. Pero esto la gente muchas veces no se detiene a preguntar o no se detiene a enterarse. ¿Por qué? Porque simplemente por los motivos que sean, que bueno, hay indicaciones, ¿no?, para los anticonceptivos de solo progestágeno, por ejemplo, mujeres obesas o fumadoras, etcétera, pues que quieren acudir a la anticoncepción, se les prescriben estos a veces, ¿no? Entonces ellas solo saben que son anticonceptivos, con lo cual no lo saben, ¿no? Pero si lo supieran y tienen medios para saberlo, ¿no?, que ahí también está nuestro papel de formación como profesionales de la salud, y los médicos que lo prescriben tienen todos los medios que necesitan para saber estos datos, pues tendrían que saber que éticamente son responsables, ¿no?, de probablemente la pérdida de un embrión cada año, que esto es un efecto notable, ¿no? Es un efecto notable. Bien, bueno, yo creo que ninguna mujer que se declara pro aborto o pro choice estaría dispuesta a aceptar un aborto cada año, ¿no? O sea, es una cosa, es un efecto muy, muy notable, ¿no? Bien, podemos pasar rápidamente a hablar sobre el DIU de cobre y el DIU con depósitos de progestágeno. No me voy a detener mucho porque, bueno, hemos empezado un poco tarde, pero se nos está haciendo la hora. Pero bueno, voy a pasar por encima y hablar por un lado de cuáles son los mecanismos de acción. Es bastante sencillo. Hay un primer mecanismo de acción en ambos dispositivos intrauterinos, tanto el de cobre como el de progestágeno, que es la alteración del transporte y de la viabilidad de los espermatozoides, ¿de acuerdo? Esto sería un efecto estrictamente anticonceptivo en el sentido tradicional del término. Bueno, por una serie de modificaciones en el endometrio que afectan también al cuello del útero, ¿de acuerdo? En ambos tipos de dispositivos intrauterinos. Un segundo efecto sería la alteración de la motilidad de las trompas de falopio, y esto causaría una dificultad en el transporte de un eventual embrión formado, ¿no?, a pesar del recurso al dispositivo intrauterino, ¿de acuerdo? Un tercer mecanismo de acción es, bueno, como reacción de cuerpo a un cuerpo extraño, efectivamente el endometrio, también por efecto tanto del cobre como por efecto de los progestágenos, en el caso del dispositivo intrauterino que tiene depósitos de progestágeno, el endometrio sufre unos cambios morfológicos que lo harían hostil a una eventual implantación. Y claro, estamos en la misma pregunta que antes. Tendríamos que, bueno, perdón, quería añadir aquí dos factores a tener en cuenta. El primer factor, que es importante, que está demostrado en la literatura, es que uno podría preguntarse si el DIU con progestágeno previene la ovulación, es anovulatorio en algún caso. Y lo que se ha demostrado es que no, porque tiene un efecto más bien local, ¿no? No pasa a nivel sistémico y no tiene un efecto sobre el eje hipotálamo, hipofisario, ovárico, sino que el efecto anticonceptivo, en el sentido estricto, sería mediado por el espesamiento del cuello, del moco cervical, y por las alteraciones morfológicas en el endometrio que dificultarían el ascenso de los espermatozoides. Pero no hay efecto anovulatorio. Y después, que el número de embarazos no deseados cuando se recurre a estos medios, a estos dispositivos intrauterinos, es cero. No hay embarazos, ¿no? Cero estadísticamente. Quizá ha podido haber algún embarazo, pero desde el punto de vista estadístico es un número tan bajo que se desprecia habitualmente. Bien, la pregunta que nos hacemos, y es legítimo hacerse, es cuán consistente es el efecto estrictamente anticonceptivo en el sentido tradicional de la palabra. Cuán consistente es el efecto de la alteración del transporte y de la viabilidad de los espermatozoides. Por lo tanto, cuán consistente es el efecto que previene la fecundación. Bien, pues en el DIU de cobre se sabe que está presente, aunque no tan fuertemente como algunos postulan, ¿no? Está presente este efecto. Hay un efecto también inhibitorio directo sobre los espermatozoides de los iones de cobre que se dejan en el medio, ¿no?, que deja el dispositivo intrauterino de cobre. Y también el efecto endometrial
que dificulta el ascenso, ¿no?, de los espermatozoides hacia el lugar de encuentro con el óvulo. El DIU con progestágeno, la última bibliografía que he revisado sobre el argumento, bueno, cuando me han presentado han dicho que tengo 2 artículos relacionados con esto, y efectivamente en el primero de los 2 que escribí, que era sobre una revisión acerca del efecto abortivo de los anticonceptivos, yo decía que en el DIU con progestágeno, por la bibliografía que pude revisar en aquel momento, decía que el DIU con progestágeno tenía un efecto de alteración del transporte y de la viabilidad de los espermatozoides bastante bajo. Pero hubo una ginecóloga española, de hecho, que trabaja en Madrid, que me llamó la atención y me dijo que había, desde el momento en que yo escribí este artículo, surgió otra bibliografía que ofrecía una evidencia científica distinta sobre el argumento. Y decidimos escribir el segundo artículo de los 2 que se han dicho cuando se me ha presentado, que está relacionado con el recurso a un tipo de dispositivo intrauterino con progestágeno que se llama Mirena, es el nombre comercial, en el caso de la hemorragia menstrual severa. Entonces, claro, para ver para hacer una valoración ética del recurso a este dispositivo intrauterino, había que llegar a una conclusión acerca de si eliminaba embriones o no. Y la bibliografía nueva disponible permitía llegar a la conclusión de que el efecto de la alteración del transporte de la viabilidad de los espermatozoides era tan fuerte que no se podía afirmar que hubiera un efecto post-fertilización de este dispositivo intrauterino. Bien. De nuevo, señalo muy efectivo porque la misma persona que escribió un artículo extenso, creo que era un artículo, no recuerdo si era un artículo o un libro, que es esta doctora que estudió el efecto interceptivo de los anticonceptivos hormonales, también estudió el dispositivo intrauterino con progestágeno, y ella no estaba tan segura de que la bibliografía más reciente fuera metodológicamente correcta en la evaluación de este efecto. Pero bueno, si leen el artículo que yo escribí, allá yo defiendo que sí que es estadísticamente relevante los datos a los que se llega. Muy bien. Bueno, con lo cual el resto del efecto de estos dispositivos intrauterinos tiene que deberse a mecanismos de acción post-fertilización. ¿De acuerdo? Con lo cual yo llegaba a una conclusión que era el índice de intercepción o el índice de eliminación embrionaria antes de la implantación en el DIU de cobre de entre 0,5 y 0,7 pérdidas al año, estadísticamente. Y en el DIU con microdepósitos de progestágeno, llegué a la conclusión, en el último estudio que hice, de que el índice de intercepción, el índice de pérdidas embrionarias antes de la implantación, era casi inexistente o inexistente. De hecho, la conclusión a la que yo llegué era que era inexistente, pero uno nunca se atreve a usar todo o nada cuando estudia estos argumentos, ¿no? Donde lo que está en juego son probabilidades y estadísticas. Bien, con lo cual ya termino. Voy a terminar haciendo me he alargado un poquitín como amenacé a la secretaria y a la presidenta de la asociación, pero ya termino haciendo una valoración ética, ¿no?, del recurso al DIU de cobre y al DIU con progestágeno. El DIU de cobre efectivamente tiene un efecto interceptivo que es significativamente elevado, ¿no? Es tan elevado como más o menos equivalente al recurso a los preparados de progestágeno solo, con lo cual se puede deducir que se podría dar una pérdida embrionaria cada 2 años del recurso a estos dispositivos intrauterinos, siendo así que quienes acuden a ellos habitualmente no discontinúan el uso de estos dispositivos por muchos años. A veces el dispositivo intrauterino está introducido por 15 años. ¿De acuerdo? En cambio, con el DIU con microdepósitos de progestágeno, la conclusión a la que llegaba es que el efecto interceptivo es inexistente, tiene un efecto cervical
o de impedimento en cualquier caso, también en el útero de ascenso de los espermatozoides, muy consistente, con lo cual su efecto es equivalente a la de la anticoncepción stricto sensu, porque eso es lo que vi que era. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, quería terminar con el caso del DIU con progestágeno para el uso en el tratamiento de la hemorragia menstrual severa, pero voy a dejarlo aquí y dar paso, si quieren, a las preguntas o a los comentarios o a lo que quieran decir. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, don Pau Auste. Espero no haberlos liado mucho con todo esto, porque son argumentos bastante técnicos, pero bien. No, la verdad es que la exposición ha estado fenomenal y yo creo que si tenéis preguntas, que seguramente han surgido dudas, pues las podemos ir dejando en el chat a la derecha y vamos pues recopilando las dudas que haya. Nos dice Juan Carlos, don Juan Carlos, brillante, conceptualmente, muy agudo y preciso, me ha parecido excelente. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a él, se nota que está en mi equipo y me deja muy bien. Muy bien, pues bueno, pues si os parece, vamos dejando ahí en el chat las preguntas que os hayan surgido a lo largo de la exposición. ¿O ha quedado todo De clarísimo? momento parece que ha al quedado todo revés? clarísimo. Bien. Vamos a dejar ahí un tiempo Sí, para rato, ver yo si... no tengo prisa. Si hay intervenciones, también quizá podrían tomar la palabra y hacerlas Sí, directamente. sí, también, porque la verdad que, claro, sí, perfectamente. Yo creo que incluso directamente os abrís el micro y vais preguntando directamente. Si tenéis alguna duda. Parece que no hay dudas. Pues voy a arrancarme yo. ¿Alguien dice algo? Sí, aquí tenemos una pregunta. Nos dicen, quería preguntarle si sabe de qué manera se analizó en moco cervical para determinar que es impenetrable a los espermatozoides Con el diumirena. con el diumirena. Yo creo que se analizó, o sea, no recuerdo muy bien, en mi artículo probablemente lo explico, pero ahora mismo no recuerdo cuál era el método con el que se analizaba el moco cervical, pero sí se vio que de hecho, o sea, lo que sí se vio es que no había fecundaciones, ¿no? Con lo cual solo era plausible el efecto en el moco cervical o en el endometrio, ¿eh? Porque no solo tiene efecto en el moco cervical de inhibición de la ascensión de los espermatozoides, sino también en el endometrio, ¿no? Por un cambio morfológico en el endometrio. Pero no recuerdo exactamente cómo lo hicieron. Yo creo que es un resultado indirecto, ¿no? Que lo que se observó es que de hecho no había concepción, pero no recuerdo cómo, ¿no? No estoy seguro ahora si se analizó bien. Pero bueno, se puede consultar, ¿no? En el artículo que escribí. No sé si querías preguntar algo, Marta, tú también. Sí, estaba escribiéndolo, pero como voy tan lenta, pues Da igual. Mejor os lo cuento. A ver, en caso de que, por ejemplo, una mujer que está casada y tiene que utilizar para un tratamiento un anticonceptivo solo con progestágeno. ¿Cómo se valora eso, ¿no? Nos ponemos con ese tratamiento sabiendo bueno, pues que eso en algún momento puede tener un efecto abortivo, o cómo se podría valorar. Yo creo que, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que en el uso normal del matrimonio, si la mujer que me dice usted que está casada, pues tiene ese efecto, ¿no? Con lo cual esto la pareja tiene que tenerlo en cuenta. Yo la verdad, o sea, por lo que he visto, hay alternativas plausibles al recurso al anticonceptivo
o al medio que tiene efecto anticonceptivo o sea, oral, a la mini píldora, ¿no? La píldora de solo progestágeno, hay alternativas válidas que preservan la vida del embrión para cualquier enfermedad, al menos esto me han dicho varios ginecólogos que he consultado, que preservan el respeto de la vida del embrión, ¿no? Y que no tienen ningún efecto antiimplantatorio. Sí, o sea que, bueno, yo creo que al menos en todos los casos que he consultado, que son bastantes, me han dicho que se puede recurrir a otros mecanismos, a otros tratamientos farmacológicos que tienen resultados análogos y que no es la píldora de solo progestágeno o implantes subcutáneos, etc. ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí. Bien, de nada. A mí me gustaría que nos diera un poquito más de formación sobre Mirena. A mí me interesa mucho, aunque sea 2 pinceladas. Ah, muy bien. Sí. Bueno, yo la verdad es que estudié el recurso a Mirena. Voy a ver, voy a quitar esto porque ahora mismo no veo nada. ¿Me permitirías una... No sé quién está hablando, perdón. Don Juan Carlos, no se le oye bien. Ni se le oye ni se le ve bien. Lo que no sé es cómo hacer para quitar esto ahora. Yo ya he quitado la presentación, ¿eh? Ah. No sé si la quiere volver a compartir, ¿no? Pues sí. Me gustaría, porque así les explico lo del DIU Mirena. Muy bien. Si pues adelante, sí. Ahí estamos. Vamos a ver. Ah, aquí está. Muy bien. Bien. ¿Ahora lo ven? Sí. Muy bien. Bien, pues lo que nos preguntamos lógicamente era efectivamente si tenía consecuencias pues, o sea, lo que se está viendo ahora en los hospitales es que el tratamiento de elección, en el caso de la hemorragia menstrual severa, es el DIU, ¿no? El dispositivo intrauterino con microdepósitos de progestágeno. Entonces, una de las cosas que yo pude ver es que cuando estudié en primer lugar el dispositivo intrauterino de solo progestágeno, no estaba todavía el DIU Mirena o sea, perdón, todos los estudios del efecto del dispositivo intrauterino con progestágeno estaban hechos con dispositivos intrauterinos que no eran el DIU Mirena, sino que eran otros, ¿no? Entonces, esta ginecóloga española me escribió y me dijo: estoy leyendo artículos que hablan del DIU Mirena, específicamente del DIU Mirena, y me da la impresión de que podríamos estudiarlo y ver si no tiene efecto interceptivo, como si estaba demostrado que tenían otros dispositivos intrauterinos de progestágeno. ¿Por qué decía esto? Decía porque me interesa que si no tiene un efecto interceptivo, me interesa poder usarlo para el tratamiento de la hemorragia menstrual severa, que es una enfermedad bastante discapacitante para la mujer y que está demostrado que el tratamiento farmacológico no es tan eficaz, y en cambio el tratamiento con el dispositivo intrauterino con progestágeno se estaba relevando muy eficaz, y decía, si lográramos demostrar si el Mirena es o no interceptivo, podríamos justificar el recurso a este medio, aunque tenga un efecto esterilizante temporal, ¿no? O sea, aunque tenga un efecto anticonceptivo, podría ser tolerable ese efecto, siempre que lo que se busca es el efecto terapéutico, ¿no? Bueno, pues claro, con esta premisa nos pusimos a manos a la obra, porque ella tampoco contaba con las herramientas para estudiar con la metodología que yo había utilizado, pues los artículos más recientes. Entonces nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a estudiar los artículos más recientes sobre el tema, y efectivamente llegamos a la conclusión que les he presentado, que es la que dice que el DIU Mirena, al menos ese, ¿no? ese producto sanitario comercial, tiene un efecto
anticoncepción en el sentido estricto, ¿no? Que podría ser tolerable. Bueno, esto ya habría que estudiarlo, habría que explicarlo, pues metiéndose un poco en los instrumentos que ofrece la filosofía ética o la teología moral para llegar a la conclusión de que puede ser tolerable un efecto anticonceptivo de un medio que se usa con vistas a un tratamiento ginecológico en este caso, o un tratamiento distinto que provoca esterilización temporal en la mujer, ¿no? Y este era el caso, ¿no? Esa es esta era la conclusión a la que llegamos, porque tenía un efecto interceptivo casi inexistente. Y bueno, a lo que animábamos al final, yo al final de este artículo no me resistí a reconocer que con esto, como con todo, no tenemos la última palabra, ¿no? O sea, uno no puede concluir para siempre que el dispositivo intrauterino con solo progestágeno no tiene ningún efecto interceptivo. ¿Por qué? Porque de repente pues llegará otra persona, o sea, la ciencia avanza y de hecho es paradójico, pero el mecanismo de acción de los anticonceptivos está relativamente poco estudiado, o está muy estudiado, pero es relativamente poco conocido. Entre otras cosas porque la industria, como les he dicho antes, les importa poco saber el mecanismo a través del cual no se llega al hijo a pesar o sea, o en el recurso a los anticonceptivos, ¿de acuerdo? Pero entonces yo lo que decía era una llamada a la prudencia. Digo, sigamos estudiándolo, los que tengamos los instrumentos para estudiarlo, y si la bibliografía ofrece evidencias en un sentido contrario a las conclusiones a las que yo he llegado, lógicamente estoy dispuesto a volver atrás, a desdecirme, etcétera, ¿no? Pero esa era la conclusión a la que llegamos nosotros, ¿no? Bien, o sea, el mecanismo a través del cual eso se daba lo tenemos estudiado, pero no lo recuerdo exactamente, ¿no? Porque antes se me ha preguntado cómo se estudia el efecto cervical, pues no me acuerdo en este caso, ¿no? Pero es posible que se estudie pues viendo el espesor del muco cervical, porque hay unas tablas, ¿no?, que permiten ver pues en qué condición está el moco cervical, si está en condición gestagénica o en condición igual que se puede ver en los momentos del ciclo, etcétera, y para ver si es más impermeable al paso de los espermatozoides o menos, ¿no? Yo creo que simplemente se hizo una evaluación del moco cervical, lo que no sé es cuál exactamente, o sea, no tengo ahora presente cuál, pero probablemente esté escrito en el artículo. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, tenemos otra pregunta de Alicia, que es matrona, y dice: en consulta me encuentro pacientes usuarias del Diomirena con ciclos y sangrados regulares durante los primeros años de su uso. Algunos casos únicamente spotting. ¿Esto podría estar relacionado con la pérdida de la capacidad impenetrable de este tipo de moco? Estas pacientes refieren sintomatología compatible con ovulación. ¿Podría entonces haber modificaciones cervicales? Parece, efectivamente esto lo estudiamos, y parece que no está relacionado, y que o sea, que haya ovulaciones, está demostrado que hay ovulaciones en el recurso al dispositivo intrauterino de solo progestágeno, porque el progestágeno no inhibe la ovulación, ¿no? O sea, no es que haya sintomatología compatible con la ovulación, sino que hay ovulaciones, ¿no? Lo único que demostraba la bibliografía que consultamos nosotros es que no había fecundación, ¿no? Que no había fecundación, pero a pesar de sí haber ovulación. Bien. Entonces, sí, y que haya modificaciones cervicales. O sea, efectivamente el Diomirena o sea, produce modificaciones cervicales, ¿no? Pero en el sentido gestagénico, o sea, en el sentido de que hace que no sea penetrable, ¿no?, el moco cervical. No sé si preguntaba eso o una cosa distinta. Bien. Y en la relación entre el sangrado y el momento del ciclo, o sea, el sangrado está descrito efectivamente y se da, pero solo en las primeras fases. De hecho, lo que se está intentando prevenir con el Diomirena es un sangrado excesivo, ¿no? Con lo cual ese será el efecto a largo plazo, ¿no?
se usa para la terapia de la hemorragia menstrual severa, ¿no? Del sangrado severo. Bien, no sé si he respondido o... Pues yo creo que sí. Muy bien. De momento no tenemos más preguntas. No sé si alguno queréis. Sí, tenemos otra aquí. Guadalupe nos dice, ¿se recurre habitualmente al tratamiento con anticonceptivos orales combinados para el tratamiento de los ovarios poliquísticos? Sí, sí, efectivamente es así. Sí, en realidad, o sea, la efectividad de ese tratamiento, o sea, el juicio acerca de la efectividad de este tratamiento lo dejo en manos de los ginecólogos, pero a donde yo, o sea, claro, yo sabiendo que se usan los anticonceptivos combinados para tratamientos de estas cosas también, haber tan poca capacidad interceptiva, no había problema. Ese es mi resultado, o sea, esa es mi conclusión, efectivamente, que no habría problema, porque muy pocas mujeres continúan el tratamiento por tanto tiempo para que se den las condiciones de probabilidad para que haya una intercepción. Con lo cual mi juicio es que efectivamente no había problema con recurrir a los anticonceptivos combinados en el tratamiento de ovarios poliquísticos, lo mismo que en el tratamiento de ciclos irregulares, ¿no? De ciclos irregulares severos, que se acude a estos medios también. Muy bien. De nada. Pau, Sí. Pau, yo simplemente, aparte de volver a agradecerte la conferencia, creo recordar y querría verificar con Marta o con Ana que en nuestra página web, en la sección de documentación, tenemos colgado, yo creo que el artículo que publicaste, me parece que era en Medicina y Moral, ahora no me acuerdo, o en Cuadernos de Bioética. No, en Cuadernos de Bioética, sí. Cuadernos de Bioética era. Los dos, tengo los dos. ¿Verdad? Los dos son en Cuadernos de Bioética, tanto el primero como tanto el del efecto abortivo de los anticonceptivos como el del Diumirena. El Mirena, exacto. Creo que también el del Mirena lo colocamos nosotros, pero tengo dudas. Simplemente era porque han preguntado muchas veces. Súbanlo si lo quieren y si no lo tienen yo se lo mando, no hay ningún problema. Están en el apartado documentación, en artículos. Están los dos ahí, sí. Exacto. Les puedo pasar la presentación esta que acabo de usar hoy también, si quieren. Para colgarla ahí, perfecto. Muchas gracias. O para que la tengan quienes quieran de ustedes, para que la usen. Sí. Muy bien. Sí, muchas gracias, Pau. Y también porque, como esto es una cuestión que preguntan mucho, incluso ahora mismo las preguntas que están saliendo van en esta misma línea, pues yo creo que, digamos, el resultado de esa investigación, esos metaanálisis sobre estadísticas hechas acerca de la eficacia de anticonceptivos, etcétera, ¿no? Es muy interesante con las conclusiones, digamos, asumiendo la propia responsabilidad de un investigador, ¿no? A mi juicio, creo que es un efecto remoto o tan raro que se podría comparar con el efecto de los anticonceptivos clásicos, ¿no? Digamos, mecanismo de acción de anticonceptivo clásico, etcétera, ¿no? Yo por eso creo que esos artículos son muy luminosos, son muy esclarecedores, recogen más desarrollado lo que aquí nos has condensado y creo que vale la pena tenerlos presentes porque orienta muy bien la base científica que permite luego sostener un planteamiento ético, ¿eh? Vale, simplemente era esto, era verificar que los tenemos colgados y porque son realmente de calidad y bueno, esto sin más. La verdad es que en la asociación han sido unos artículos que nos han ayudado muchísimo y que han ayudado a muchísima gente, porque la preocupación por este tema entre los asociados es constante. O sea, cada asociado que entra, nuevo, que nos conoce, pues este tema siempre sale y el artículo de verdad de referencia es el suyo. Bueno. O sea que muchas gracias por escribirlo. Bien, si os interesa mucho el tema, sigan investigando. Yo ahora no tengo mucho tiempo para investigar, pero bueno, por eso digo que soy consciente de que no tengo la última palabra en este tema. Y bueno, las profesionales que pueden seguir al día son ustedes, ¿no? Los profesionales que pueden seguir estudiando estos temas y con lo cual ánimo con eso. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también una persona que está intentando hablar, Lourdes.
Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas Buenas tardes. gracias, súper interesante. A mí sí que me gustaría insistir en lo que he preguntado antes sobre de qué manera, no sé si tienen datos y de qué manera se vio que el moco cervical efectivamente era impenetrable. Si lo tiene o no he captado muy bien si es que no se acordaba solo o si es que no sabía cómo lo habían estudiado. O sea que no recuerdo cómo lo habían estudiado, pero sí que yo creo que sí que lo hice constar en el artículo que escribí, ¿no? Lo que es que ahora mismo no lo tengo a mano, ¿no? Pero sí que creo que sí que ahí sí que está, sí. Pero no recuerdo cuál era el método que se había usado para ver el efecto en el moco cervical. Miraré el artículo y si no, porque es que recogí una vez una muestra cervical de una mujer que era el primer mes, que llevaba el Diumirena, y justo le hicimos una ecografía, estaba a punto de ovular, o sea, salía el folículo, perdón, maduro. Le recogí una muestra cervical y claro, yo sé cómo, o sea, tenemos estudios, ¿no?, de cómo cristaliza cuando es estrogénico, cuando es gestagénico, y me sorprendí cuando vi, el moco que vi era estrogénico. No era puramente gestagénico. Entonces, por eso me interesa mucho saber cómo se llegó a esa conclusión, ¿no? Qué tipo de estudio y cómo se estudió ese moco cervical para decir que efectivamente era impenetrable, ¿no? Muy bien. La verdad es que me quedé un poco sorprendida y preocupada. Por eso era la pregunta y la insistencia. Vale. Bueno, la entiendo perfectamente, sí, pero lo único es que ahora no, o sea, tendría que buscar, ¿no? En mi artículo no tengo la respuesta a mano, ¿no? Pero, o sea, sí, yo creo que lo estudiamos en su día. O sea que, Fenomenal, muchas gracias. Lourdes, aprovechando tu presencia, Lourdes, aprovechando tu presencia en este foro, y buenas tardes, aunque no se te ve, se te oye. Vosotros en la clínica universitaria, siempre me ha parecido recordar que los equipos que tenéis prefieren evitar la píldora combinada e ir más a los progestínicos, a toda esta línea. ¿Cómo está la cosa? Digamos, ¿qué tipo de pacientes recibís? ¿Qué preferís dar en caso, yo que sé, pues de hirsutismo, endometriosis? ¿Os vais hacia un progestínico puro, a una mini píldora? ¿Los pacientes están utilizando la combinada? Yo lo que decía era más bien, o sea, por ejemplo, en el caso que hice del ovario poliquístico, yo creo que se trata más de buscar la causa y arreglar todo el desbarajuste hormonal que hay, más que lo que decía antes, ¿no? Que no arregla el ovario poliquístico los anticonceptivos, sino que los enmascaran. Y bueno, me sorprende porque, o sea, me encuentro muchas veces mujeres que llevan más de 15 años con los anticonceptivos que se los han costado más en la adolescencia por este ovario poliquístico, por ejemplo, por ciclos irregulares o por acné, y parece que pasan los años y, bueno, luego viene la consulta de fertilidad porque no se quedan embarazadas, ¿no? Claro. Y te encuentras con que llevan muchos, más de 10 años a lo mejor con ellos, ¿no? Y nadie se ha preguntado o nadie se ha... Y claro, cuando los dejan, pues te encuentras, ¿no?, con problemas de hipotiroidismo o de otras alteraciones hormonales que sería mucho mejor para regular el ciclo realmente arreglar esas alteraciones. Y es lo que tratamos, no poner anticoncepción, sino en colaboración con el endocrino, pues ver qué tipo de alteraciones hay, si hay resistencia a la insulina, si hay hiperandrogenismo y tratar de arreglar eso, no evitando la ovulación, porque, bueno, sobre todo en nuestro caso, que muchas veces lo que quieren es quedarse embarazadas, pues evidentemente no nos sirven los anticonceptivos, ¿no? Y en el caso de la endometriosis, se va más un poco por, sobre todo cuando la mujer tiene mucha patología, muchos efectos de dolor, tanto con las reglas como con las relaciones y demás, pues se tiende más a la cirugía y luego postcirugía durante un tiempo, pues a lo mejor 3 meses o así, dependiendo de la gravedad de la endometriosis, a lo mejor sí que se ponen el Zoladex, que ahora mismo combinado con progestágenos para evitar los efectos, ¿no?, de la menopausia que se produce, ¿no? Pero es puntual, ¿no? Y ahí sí que se para la ovulación, no se trata de que el ovario esté parado del todo. Yo la verdad es que tampoco, como no soy ginecólogo, soy solo enfermera, no sé si hay algunos ginecólogos que utilicen otro tipo de, ¿no? Pero yo lo que veo en la consulta que yo veo, ¿no?, que
que básicamente es la infertilidad, pues es esto lo que se utiliza sobre todo. Sí, el artículo sobre el DIU Mirena lo mandé a algunos ginecólogos, lo presentamos en la Universidad de Navarra, en la clínica, y bien, allá no hubo... O sea, Sí, entonces el doctor Silva me dijo, esto tenemos que estudiarlo y verlo, y fue cuando casualmente una mujer vino, y lo que pasa es que luego no tengo la posibilidad de hacer estudio, porque luego como que ya no vuelven para hacer un estudio en condiciones de decir, a ver, yo me encontré una mujer, un ciclo, el primer ciclo que además llevaba Mirena, y le hice una ecografía, vimos que estaba a punto de ovular, y claro, me sorprendí cuando me encontré ese moco estrogénico, ¿no? Y por eso sí, se lo comenté al doctor Chiva. Bien, sí, porque recogió bastante consenso cuando presentamos todavía no habíamos escrito el artículo ni siquiera, ¿no? Sí, por eso quería saber cómo analizaron el moco, para decir esto, ¿no? Me parece interesante. Entonces, aunque tú misma señalas que me ha parecido entenderte que eran los primeros ciclos de recién implantado. El primero, sí. Primero, fíjate, o sea, digamos que ahí también hay una acomodación biológica. Claro. Digamos, lo podría entender en esa línea. Sí, yo por eso dije, bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, esto es lo que he visto, pero evidentemente me hubiera gustado poder verlo más a lo largo del tiempo, ¿no? Exacto. Sí. Sin duda, desde luego. Muy bien. Pues muchísimas gracias por mi parte. No sé si alguien más quiere decir algo. Pues mira, No, de nada, gracias a usted. Estaba ahora mismo reflexionando sobre esta reunión y lo que me está gustando, ¿no? Porque tenemos a farmacéuticos, médicos, enfermeros, trabajando todos en la misma línea y todos estudiando lo mismo. Entonces es que esto no lo consigue nadie, los tres a la vez, los tres agentes sanitarios a la vez en la misma línea. Esto es una maravilla, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, de verdad, ¿eh? A don Pau, a don Juan Carlos, a Lourdes, y seguramente habrá más gente por ahí que no lo conozcamos, pero que me encanta. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Sí. No sé si hay alguna pregunta más, Ana. O... No, nada más. Muchas gracias. Todo el mundo súper bien explicado. Que bueno, yo creo que ya es hora, ya llevamos 1 hora y media. Y bueno, no nos queda otra cosa que agradecer muchísimo a don Pau su intervención. Gracias a ustedes de nuevo. Sus buenas explicaciones, todo de verdad tan asentado, y de verdad que el conocimiento siempre da una tranquilidad y una fuerza luego para explicar las cosas a los pacientes, ¿no? Eso es una maravilla, la importancia de la formación y de una buena formación como la que nos acaban de dar. Y